Ya. Entonces, como decíamos, estamos viendo el examen. El problema número uno, que es botones, pull down, pull up, externo, interno, me dijeron que todos saben resolver. El ejercicio 2, que es hacer parpadear la LED interna un número de veces, es sencillo. Ahora estamos viendo el ejercicio 3, que dice que hay que conectarte al PA11, ¿ya? Y el PA11, el pinout te dice que es el timer 1, channel 4. Aparte de esa información, ¿qué otra información es importante en el momento de programación? A ver, ¿quién me dice? Y le cuento como participación. Les recuerdo que estas participaciones les van a dar minutos extra en su examen de la siguiente semana. Aparte de programar Timer 1 y Channel 4, ¿qué más hay que programar, Jimmy? Inge, era eso de revisar el datasheet y ver si el timer uno channel 4 está en AF1. No El- recuerdo. es eso. Ajá. Tenemos que lo que sería acá, lo que es el alternate function, y hay que ver qué alternate function corresponde a esto. El alternate function 1, el alternate function 2, el 3, el 4, el 7, el 8, hasta el 15 creo que hay. Entonces, me hace recuerdo, Jimmy, para que te anote. ¿Alguien más? ¿Quién me dice cómo llegó a esa información? Como dijo Jimmy, ¿dónde hay que ir? Carlos. Su datasheet. Vamos al datasheet. ¿Y a qué parte del datasheet entrarías, Carlos? Hay una sección donde dice F1, F2, F3 y ahí están los canales y la característica del pin. Ya, pero ¿cómo se llama esa sección? Porque son, fíjate, son 156 páginas. Más o menos, ¿qué título hay que buscar? ¿Quién se recuerda? Package information, order information, electrical characteristics, pinout, memory, functional overview. ¿A qué parte tienen que ir? A la parte del pinout, ¿ya? Cuando van acá al pinout, acá les dice el PA9 qué cosas tiene. El PA12 qué cosas tiene. Está bien, ese pinout. Esta parte, acá, todo esto es equivalente a esto, pero más completo. Esto de acá que está fácil de entender, lo tenemos acá en tabla, pero más completo. ¿Ya? Eh, bajamos y acá tenemos lo que nos interesa. Acá vamos al PA11. En el PA11, ¿qué tengo que buscar? PWM1 Channel 4, pero no es PWM, sino timer, ¿verdad? Entonces, timer 1 Channel 4. Y acá veo qué alternate function es. Y eso me da el AF1. Ese AF1 es donde necesito para la programación. Hay una parte donde tú pones, si no abriremos, ¿dónde estaba esto? Entonces, entramos donde siempre, entramos a nuestra placa, entramos al código que nos interesa y ahorita voy a entrar al del PWM, que es el timer. No, no es este. Ah, PWM output, MDKRM. Tac. Ah, pero no están viendo mi pantalla. Entonces, tac, tac, está abriendo un ratito, por favor. Mm, Bueno, ya. Entonces, acá, justamente, cuando ustedes programan las características del pin, eso se lo hace en el HAL MSP, ¿no? Y el HAL MSP ya saben que lo tienen que luego llevar eh, al main principal. Entonces, cuando ustedes hacen el HAL MSP, acá
desaparecía esta parte. La estructura que hemos creado puede ser input, puede ser output, ¿no? Pero acá, ¿qué modo le estamos colocando? Le estamos colocando modo alternate function. En el alternate function hay muchas cosas que puede ser, ¿no? Acá tú le puedes decir que sea input, output, analog, eso conocen, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú quieres que sea timer, que sea SPI, que sea I2C, que sea UART, que sea cualquiera de los demás? Tienes que pasar a alternate function. Alternate function engloba todos los demás, entonces hay que ponerle AF, ¿ya? Entonces acá tú le dices, vas a hacer alternate function. Y acá en la parte alternate tienes que especificar qué alternate function vas a hacer. En el caso de este ejemplo, les decíamos que le da F1. En el caso, no estoy seguro si están viendo mi pantalla completa. De nuevo, compartiré todo. Ahora sí. En el caso, digamos, del problema, sabemos que es el timer 1, channel 4. Y hay que buscar qué alternate function es. Entonces, el F1. Entonces, acá, ¿qué habría que colocar en el código? Habría que colocar AF1, timer 1. En este caso, no cambia. Pero suponte que esta cosa, en vez de estar acá, hubiera estado acá. ¿Qué alternate function es? El AF4. Por lo tanto, en la programación que habría que colocar, GPIO AF4 timer 1. ¿Ya? Y algo importante que si es que no lo han visto durante los coachings, acá anótenlo. Acá tengo una tabla que me muestra alternate functions hasta el 7. ¿Ya? Hasta el 7, ¿no? Es una tabla larga de 2 páginas que me va hasta el 7. No acaba ahí. Si sigo bajando, tengo los demás alternate functions, desde el 8 hasta el 15. Entonces, si no encuentran algo acá, en esta primera tabla de 2 páginas, no se olviden que tienen que ver también en esta segunda tabla, también de 2 páginas. Tal vez ahí está la información que necesito. ¿Ok? Entonces, eh, dicho eso, el problema les decía configurar. ¿Ya? Entonces, levanten la mano los que pueden configurar cualquier pin PWM basándote en este gráfico, en este pinout y en el datasheet. Necesitas esas 2 cosas, ¿no? Necesitas saber si es el 16, 1, si es el 16, 1, el 15, 2, etc. Levanten la mano todos los que podrían hacer eso para cualquier pin posible, es decir, cualquiera de los pines violeta. Ok, Cristina, Jimmy, Leslie no tienen ningún problema. Carlos tampoco. Andrés y Álvaro. ¿Tienen alguna Sí, duda, pregunta? Sí, sí, podría explicar otra vez lo del data. No, ya, no entendí bien qué alternate deberíamos utilizar. ya. Si vamos al data, digamos, el problema era para este de acá. Timer 1, 4, ¿no? El PA11. Puerco, ¿qué haces aquí, pinche porquería? Cristina, estás con tu micrófono abierto, por si acaso. Perdón, perdón. No te preocupes. Eh, ¿Qué quiere decir? Ya, entonces tenemos el timer 1 y channel 4. Vamos al datasheet del PA11. Entonces, fíjate, en el PA11, Andrés, en el PA11, en ninguno hay timer 1, channel 4, pero estoy en la tabla del AF8 al AF15. Me voy a la otra tabla, que es del AF0 al F1, al F7, PA11, y acá está. Tac. ¿Qué le corresponde a esto? El AF1. ¿Dónde entra esto en la programación? Acá. En la programación hay una parte donde, en la parte Halem SP, se programa estas partes de la configuración del pin. ¿Qué le tienes que decir? Que tiene que ser alternate function. Y acá en la parte alternate, ¿qué alternate es? Pues le tienes que decir que sea el AF1 timer 1. Esto han visto en el laboratorio, que esto han cambiado, les he dicho que cambien, tienen que cambiar. El nombre real que tiene por detrás es AF1 timer.
Para que esté bien entendido, suponte que el problema te decía que tienes que programar ¿cuál era interesante? Creo que este de acá, el PA5. No, no es A5. El PA6. El PA6 es timer 16, pin 1. En la programación, ¿qué tienes que cambiar? Te vas acá, tienes que colocar alternate function, tienes que colocar puerto, ¿qué habíamos dicho? Puerto A, acá puerto A. ¿Qué pin? Acá es el pin, habíamos dicho el 6, ¿no? Acá en este ejemplo, ese era el pin 8, pero ahora para el cambio es GPIO pin 6. Y acá, ¿qué alternate function le vas a colocar? Va a seguir siendo team, ¿qué timer era? El timer, no, mentira, es 16. Ya no es timer 1, ahora es timer 16, pero ¿qué alternate function? Entonces vas al datasheet, acá tienes que buscar el PA6. Busco PA6. Tac, tac. ¿Qué tengo que encontrar? Team 16, Channel 1 creo que era. Tac, tac. Está acá. Ya. Este de acá no es, por si acaso. Porque este que es timer 2. Y según el datasheet, era el timer 16. Entonces, no lo tengo acá. No aparece. Me recuerdo que no es la única tabla. Más abajo hay otra tabla. Me voy al PA6. Tac, tac, tac. Busco. Acá está. Timer 16, Channel 1. ¿Qué AF había sido? 14. Por lo tanto, acá en el código que tengo que escribir AF 14, timer 16. Respondo a tu pregunta, eh, respondo a tu pregunta, Andrés. Sí, ya está más claro. Otra pregunta, ¿qué influencia tiene el alternate en el código? ¿Este alternate o este alternate? El segundo que hemos cambiado. Este de acá, de la fila 70. Ajá, Ya. sí. Esto es bien importante, por favor, anoten si no está claro. ¿Ya? Acá tú colocas el mode. ¿Ya? Entonces, ¿qué modes hay? Input. ¿Input para qué es? Para botones. Output PP. ¿Output PP para qué es? Para LEDs. Analog. ¿Analog para qué es? Para potenciómetro o cualquier sensor analógico. ¿Ya? Y luego hay IT, que es interrupciones, lo que vamos a ver en el segundo parcial. ¿Ya? Pero aparte de eso, hay SPI, UART, DAC, DAC. Ah, no, mentira, el analog debe ser el DAC. Luego hay UART, hay timer, hay RTC, si no me equivoco, ya, hay varios. Todos esos varios no tienen su propio. Todos esos varios están englobados ¿en qué? En un conjunto que se llama alternate function. Entonces, ¿qué hay que colocar? Alternate function. Entonces, si tú quieres cualquiera de todo el resto, que no tiene su dedicado, ¿qué tienes que colocar acá? AF. Y una vez que has puesto, estoy en este conjunto, ahora tienes que especificar quién eres. Si eres timer, si eres SPI, si eres UART, si eres DAC, ¿ok? ¿Y dónde especificas esto? Acá. Acá le pones alternate y acá tienes que colocar qué alternate es. En este caso habíamos dicho que hay que colocar, que es el AF 14 del timer 16. ¿Respondo tu pregunta? Sí, sí, sí. Ya. Eh, ok. ¿Qué más? Algo que me han dicho, algo que hemos dicho que hay que cambiar el pin, hay que cambiar el alternate function, hay que cambiar el canal. Ya no se olviden que hay que cambiar el canal. El canal entra acá. Para este ejemplo era canal 1, pero para el ejemplo que les he dicho, o el del examen, te dice el PA11 y el PA11 era canal 4. Entonces, ¿qué habría que cambiar? Pues acá poner channel 4. Channel 4. ¿Ya? Y no se olviden que también hay que cambiar el timer. ¿Dónde está? Acá. Acá que hay que colocar. Acá está como timer 1.
Acá que habría que colocar timer 4. Ah, no, sigue siendo el timer 1. Pero si fuera otro, hay que poner el que le corresponde. ¿Alguna duda más? Ya. Entonces, si vamos acá, te dice que la LED tiene que encenderse, tiene que estar apagada acá. Luego acá tiene que encenderse al 33%. Luego acá al 66% y luego acá al 100%. Esa intensidad de LED, ¿de quién, qué variable es la que la maneja? ¿O qué concepto es el que la maneja? ¿Qué variable, qué parte del código tiene que cambiar por participación? Vamos, chicos. Varios me han dicho que han hecho todo el laboratorio. No me hagan asustar. Es pregunta relativamente sencilla. Si tiene que estar encendido al 50%, ¿qué parte del código, qué variable del código es la que tiene, o qué línea o qué función es la que han utilizado en su laboratorio? Andrés, Del pulse value. el pulse value, exacto. Levanten la mano los que se recuerdan esto del pulse value, ahora que lo ha dicho Andrés. Carlos, Cristina, Leslie, Jimmy, ¿no se recuerdan que han utilizado eso en su laboratorio? El, acá, acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Acá el pulse, acá esta parte, usted le dicen qué valor va a tener el pulse value. ¿Ok? Y luego eso se ejecuta. ¿Ya? Si el period value era de 666 y tú le pones el pulse value 333, significa que el data cycle va a estar al 50%, ¿verdad? Porque vamos a contar hasta la mitad y luego se va a pagar. Y eso lo configuramos por primera vez con estas líneas de código. Pero si tú quieres en el while hacerlo de manera directa, ¿qué función utilizan? Han utilizado en su laboratorio el set compare. El set compare es el que va a afectar al pulse value. Acá le estoy diciendo al pulse value ponle 66. Si es 66, mi LED a qué intensidad se va a prender al 10%. ¿Por qué? Porque mi period value estaba en 666. ¿Ok? Ahora, ya. Esta parte, igual, espero que varios me respondan, porque varios han hecho esto según lo que me han mostrado ayer y lo que he hablado con los ayudantes. Acá te dice, te está imponiendo un preescalar y te está imponiendo una frecuencia PWM, ¿ya? Entonces, primera pregunta, ¿qué valores es los que se tienen que configurar en la programación? En la programación se puede configurar el preescalar y se puede configurar el ARR y se puede configurar el pulse. Esos tres valores se pueden configurar. Pero acá solo me está dando el preescalar. No me está dando, no me está dando el ARR, no me está dando el pulse, ¿ya? Entonces, a través de estos valores, a través de estos dos valores, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular el ARR y calcular el pulse. Si el ARR el ARR es el period value, ¿verdad? Si el period value cambia, el pulse value va a cambiar también, porque van de la mano, ¿ya? Entonces, había un problema, lo tengo abierto, denme un ratito, abriremos el laboratorio, ¿dónde estás?
Acá estás. Ya. Ya. Entonces, eh, en el laboratorio 3 se les pide justamente hacer ese cálculo, ¿ya? ¿Quiénes han entendido este cálculo que han hecho? ¿Quiénes han hecho ya el ejercicio 2 del último laboratorio? Si no me equivoco, todos, ¿no? A ver, levanten la mano los que ya han hecho el ejercicio 2 del laboratorio. Entonces, acá entra los cálculos que les he explicado yo por video y también creo que han visto con los ayudantes, ¿ya? Entonces, si yo les impongo un preescalar de 10, una frecuencia de 50, todos ya pueden calcular el period value, saben dónde meter estas variables en el código. Y otra pregunta, digamos en el examen, no te pongo el preescalar y no te pongo la frecuencia, sino te digo, pam. Si no, te digo, quiero una frecuencia de conteo de 1 MHz, una frecuencia de conteo de 1 MHz y quiero que el PWM tenga un periodo de 0,2 segundos. He cambiado las variables. Entonces, ustedes tienen varias ecuaciones que simplemente tienen que jugar con esas ecuaciones y esas variables. Por ejemplo, si te digo, acá les doy el preescalar, ¿no? El preescalar, si vamos al código donde se cambia, el preescalar lo configuran acá. Acá ustedes tendrían que colocar lo que dice acá, 20, ¿no? Todo esto tiene que ser 20, -1, no se olviden que este -1 es aparte. O cambiar este número de acá, que es la frecuencia de conteo. Pero hay que calcularlo. Si la frecuencia de conteo es, si el preescalar es 20, la frecuencia de conteo, ¿cuánto va a ser? 80 MHz. Esto de acá saben que es 80 MHz, lo que te da el microcontrolador. Entre 20 es 4. Entonces, la frecuencia de conteo ya es 4. Entonces, acá, ¿qué habría que colocar? 4, ¿no? Y todo esto que te va a dar, 20. Pero tú podrías colocar todo esto como 20. ¿Ok? Ahora, si es que en vez de que te digo la frecuencia de conteo o el preescalar, te digo, quiero que el tiempo de cada conteo de escalón sea, no sé, ponte, 20 microsegundos. Entonces yo te estoy dando el periodo de conteo igual a 20 microsegundos. ¿Dónde está? Yo te estoy diciendo que el periodo de conteo es 20 microsegundos. Con esto de acá, ¿qué puedes encontrar? La frecuencia de conteo, que es simplemente la inversa del periodo de conteo. ¿Ok? Y con esto, ¿qué puedes encontrar? El preescalar. El preescalar es igual a ¿qué? A los 80 MHz dividido la frecuencia de conteo. Si ya tienes el preescalar, lo metes acá directamente, o ya tienes la frecuencia de conteo y lo metes acá. ¿Ya? Entonces hay muchas variaciones. ¿Ya? Eh, Inge, espero que esté claro. Sí, dígame. tengo una pequeña duda. Ahí dice, o sea, que agregamos la variable uint 32 barra t. ¿Eso Sí. por qué agregamos en este caso que tenemos la... Eh, Porque, Este U es simplemente para trabajar Unsigned
Unsigned Ujú. significa que solamente vas a trabajar con positivos. Y este Sí. 32 es para forzar que tu variable se guarde o que tu objeto sea 32 bits, es decir, que puedas contar 2 a la 32. ¿Ya? Esto de acá podría haber sido simplemente int, ¿ya? Int, nada más. ¿Ok? Pero cuando ya estás en un grado de programación más eh, industrial, necesitas ser más optimizar cosas y que todo sea lo más performante posible. Entonces ahí te sirve que sean signed porque así estás ahorrando memoria, porque vas de cero a un número muy grande y no desde menos algo no tan grande hasta algo positivo no tan grande. Y luego Mm. dices, quiero 32 para que estás controlando realmente hasta que estás controlando que realmente necesitas números grandes. Pero puede ser que tú estés manejando una variable que no sea muy grande. Entonces acá puedes forzar en vez de poner 32, colocar 8, digamos. ¿Y cuál es tu beneficio? Que simplemente vas a hacer cálculos con con ints de 8 bits. Entonces tus cálculos van a ser más rápidos, menos memoria, etcétera, etcétera. Respondo a tu pregunta, Andrés. Ah, sí, o sea, igual podríamos poner solo 20 y no poner el int. Acá, en todo Ajá. esto, podrías poner simplemente 20 menos 1. Ya. ¿Ok? Sí. Levanten la mano los que, con toda esta explicación, los que podrían resolver, ah, los que podrían resolver el ejercicio 4. Ya lo han resuelto supuestamente en el laboratorio. Eh, ¿Alguna duda extra respecto a esto? Ya. Esto de acá. El 5 es un mapeo, si no me equivoco. Esto lo he explicado a un ratito. Ah, ya. Esto resolveremos ahorita conmigo para que esté totalmente claro. Ya. Entonces, acá. Tito, déjeme ver. Ya. Acá lo que te dice, al final de la secuencia inicial se debe leer el voltaje del potenciómetro. Ya. Acá ustedes tienen, te dice para empezar que el ADC tiene que estar con una resolución de número de bits de 6. ¿Ya? Y que vamos a medir el potenciómetro de 0 a 3,33. Entonces acá tú tienes el voltaje y acá tienes tu lectura del ADC. El voltaje va a llegar desde 0 y va a empezar desde 0 y va a llegar a 3,3. Pero tu ADC va a empezar en 0 y va a llegar a 60 y no 4, va a llegar a 2 a la 6, que es 64.
si no me equivoco. Sí, pero no va a llegar a 64, sino va a llegar a 63, 64 menos 1. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta el 0. Es el 0 y está ocupando un espacio. Por eso va de 0 a 63, se está ocupando 64 espacios. ¿Ya? Acá tú tienes una relación lineal. ¿Ok? Y acá ustedes tienen que aplicar simplemente una regla de 3 o una forma lineal para este valor que tú obtienes de la DC, volverlo voltaje. El voltaje va a ser igual a ¿qué? Al voltaje máximo menos el voltaje mínimo entre 2 a la 6, en este caso, menos 1, por lo que le es de la DC. ¿Cuál es el voltaje máximo? 3,3. ¿Cuánto es el voltaje mínimo? 0. 3,3 menos 0 es 3,3 entre 63 y esto por el ADC. Esta fórmula tiene que estar en tu código para que lo que tú has encontrado del ADC lo vuelva voltaje. ¿Ya? Entonces acá entra justamente la parte del cálculo de la programación del ADC. En el ADC ustedes tienen que colocar que acá son 6 bits y no 8, 10 o 12 en función de lo que les diga el problema. ¿Ya? Había algo más, pero acá que quería hablar. Un ratito, déjenme ver. Ya. Primero, hasta acá. Dudas, preguntas. Esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Ok. Ahora, el problema te dice también, que esto de acá, o el potenciómetro, ya, está simulando un sensor real. ¿Ok? Ya. Entonces, esto está simulando un sensor real. ¿Ya? Y te pide el programa ver lo que está, mostrar lo que estaría leyendo ese sensor real. Entonces, yo les he pasado, por ejemplo, este datasheet y algo así les va a dar en el examen. Les va a dar un datasheet de cualquier sensor. ¿Ya? Entonces, de este datasheet, digamos, vamos a trabajar con esta. Acá está la información. Acá la información te dice cómo se comporta el datasheet, cómo se comporta el sensor. Entonces, acá, ¿qué te dice prácticamente? Te dice que tú vas a meter acá temperatura, ya, en grados Celsius, y vas a botar voltaje. Eso es lo que hace el sensor. Eso lo hemos visto. Me acuerdo que les he explicado esto, ya. Ahora, ¿cuál es la relación entre la temperatura que entra y el voltaje que sale? O viceversa, entre el voltaje que sale y la temperatura que entra. ¿Ya? Cualquiera de los dos, no importa. Y acá te dice que van a salir 0 milivoltios, van a salir 0 milivoltios, ¿ya? El voltaje va a ser 0 milivoltios más 10 milivoltios por cada grado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Fíjense, más 10 milivoltios por cada grado centígrado de cambio que hay, ¿ok? Entonces esto sería podríamos decir acá, por el cambio de la temperatura, ¿ya? Eh,
Déjeme ver. Tac, 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 tac. Cero milivoltios más. Tac, tac. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Ya? Entonces, fíjense. Acá podemos poner directamente por la temperatura. ¿Ya? Ahora que esto de acá lo arreglo mejor. ¿Cómo puedo? Si no, acá de una vez. ¿Acá qué sería? B va a ser igual a, este era 0,10 por grado centígrado. Simplemente voy a poner números, pero acá, como son 10 milivoltios, lo voy a poner en voltios, que sería 0,01 voltios por la temperatura. Y esto de acá es la fórmula que necesito. ¿Ya? Es decir, ustedes acá en la ecuación 1, ¿qué van a agarrar? Van a encontrar el voltaje. Y luego, de acá, ¿qué tendrían que hacer? Despejar la temperatura va a ser simplemente 100 veces el voltaje y con la ecuación 2 encuentran la temperatura. ¿Ok? Ahora acá, si el voltaje, si el voltaje, tac, 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 ¿cómo hacemos esto? Si el número, si el ADC me marca 0, ¿qué voltaje me va a marcar? 0 voltios, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado acá. Si esto es 0, todo esto va a ser 0. ¿Ya? Y la temperatura me va a marcar 0 grados, porque acá voy a decir voltaje 0, me va a dar 0. ¿Ya? Si el ADC me marca su tope, que es 63, el voltaje me va a marcar su tope, que es 3,3. ¿Ya? Y la temperatura, 3,3 por 100, 330 grados. ¿Ya? ¿Ok? Ahora yo lo he hecho en este sentido, ¿no? Yo lo he hecho en ese sentido. ¿Qué veo en mi microcontrolador? Esto, que interpreto el voltaje, que interpreto la temperatura, he ido en ese orden, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando en un contexto real? El sensor capta una temperatura, lo vuelve un voltaje, el, se- el sensor lo vuelve un voltaje y el microcontrolador interpreta ese voltaje en un número binario. ¿Ok? Entonces, en el contexto real tenemos este movimiento en realidad. ¿Ya? Ahora yo te digo, levanten la mano para para que cuente como participación. En un contexto real, el microcontrolador va a marcar en algún momento 63. Puede marcar 63. Sí, Ya. ¿Por qué? Eh, te pregunto de porque nuevo, perdón, Andrés, que te corte. Te hago otra pregunta. Si marca 63, significa que están saliendo 33,3 voltios y hay una temperatura de 330, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, sí. mi segunda pregunta es, en un contexto real, ¿este sensor puede estar leyendo 330 grados? Mm, dependería de la precisión del sensor. Más que la precisión del rango del sensor, Ajá. y justamente acá te dice que este sensor Ah, o esta configuración solamente te sirve de 2 a 150 grados. ¿Ya? Entonces, pero está bien, Andrés, te voy a contar como participación. Eh, porque se están saliendo todos. Ya, bueno, no importa. ¿Qué estábamos diciendo? 330, tac, 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 ya.
Entonces, en un contexto real, vamos a medir, si es que al sensor le metes algo de 330 grados, ¿qué va a pasar? Puede ser que se queme o simplemente que te mande Lo va a valores, marcar pero como 150. tal vez te marque, tal vez se sature, te va a marcar solo 150, o te mande valores, pero que no hay constancia de que sean correctos. No hay constancia. Lo único que sabemos es que mm, se asegura que funciona bien de 0 a 150. ¿Ya? Entonces, en un contexto real, ¿hasta qué número llegaría el sensor? Hasta acá. Hasta que llegue a 150, habría que hacer el cálculo a la inversa. Imagino que esto de acá sería 1,5 más o menos, o 1,6, y esto de acá sería alrededor de 31, digamos. El contexto real solamente va a marcar hasta 31. ¿Ok? ¿Qué más quería decir acá? Ya. ¿Dudas, preguntas? Esto es lo que más esto es algo que me interesa mucho. En un contexto real, puede llegar a hasta 330 grados, hasta 63, hasta 33. Hemos respondido que no. ¿Ya? Esa es una pregunta. Otra pregunta diferente es, ¿el hecho de que no vaya a llegar afectan a mis ecuaciones? ¿Mis ecuaciones las tengo que cambiar? Y la respuesta es no. Las ecuaciones sirven, están ahí. Acá t igual a 100b va a ser algo así, más o menos. Eh, o b igual a donde acá la pendiente es 0,01. ¿Ya? Esto de acá. Eh, la ecuación no cambia. Lo que cambia es dónde existe la ecuación en la práctica. La ecuación en la práctica no va a llegar a 330, sino va a llegar hasta la mitad. En la práctica solo vamos a utilizar este trozo. Pero la ecuación de la recta cambia. No. ¿Ok? Levanten la mano, por favor, quienes han entendido la explicación y podrían hacer los cálculos con cualquier otro sensor. Ok, Álvaro, Andrés lo tiene claro. Álvaro, Jimmy también. Álvaro, Carlos, Leslie, ¿qué duda tienen? ¿Y se podría volver a explicar, por favor, la temperatura es igual a 100 voltios? Porque se me fue el internet y no me escuché bien. Ya. Lo que decía es que esto de acá hemos encontrado esta fórmula, T igual a temperatura igual a 100 veces el voltaje, no es voltios por si acaso, es 100 veces el voltaje que calculas, ¿ya? 100 por V, y V es voltaje, no es unidades, ¿ya? Y la pregunta era que habíamos dicho en la práctica el voltaje puede ser 3,3, digamos, ¿no? El sensor, el microcontrolador puede recibir hasta 3,3. Eso significaría que el sensor está recibiendo 330 grados de temperatura. Y la pregunta ahora, en la práctica, ¿puede pasar eso? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el datasheet del sensor te dice que funciona hasta 150 grados, 150 grados o más. Solamente hasta acá funciona. Entonces, en la práctica, solamente vamos a llegar hasta 150, hasta un voltaje de 1,5 más o menos, o 1,6, y hasta una lectura de 31. El ADC lee hasta 63, ¿no ve? La mitad más o menos 31, 32. ¿Ya? Entonces, la última pregunta era, ¿eso significa que la ecuación cambia? No, no cambia la ecuación. La ecuación simplemente cambia en qué rango va a aparecer en la práctica. Solamente en este rango nos vamos a encontrar. ¿Respondo tu pregunta más o menos o lo he dicho muy rápido? Sí, sí, gracias. Ya. A ver, para practicar, que esto esté bien claro, les había dado eh, un, les había dado, ¿dónde está?
acá. Esto les he dado en un laboratorio, no me recuerdo cuál. Ahora, no sé si lo han resuelto bien con los ayudantes porque creo que había un pequeño error. Por favor, tomen nota porque tienen que hacerlo como lo vamos a explicar ahorita. Si tuvieran ustedes este segundo sensor, ¿ya? Ahora, acá tienes la gráfica. Para empezar, el microcontrolador, ¿en qué rango entiende o puede recibir voltaje? De 0, de 0 a 3,3, que digamos que está acá, ¿ya? En sí, el microcontrolador solamente va a poder interactuar con este trozo. El sensor, lo voy a hacer con otro color, interactúa desde acá hasta acá. Tiene un rango más grande, hasta 4, algo. El sensor puede botar 4 voltios, pero cuando el sensor bote 4 voltios y 4 voltios le llega al microcontrolador, ¿qué va a hacer el microcontrolador? No, tal vez no lo dañes, porque 4 voltios no es mucho, mucho más que 3,3, pero el microcontrolador solo va a entender cosas hasta 3,3. De 3,3 a 4 voltios te va a dar valores falsos o incoherentes. ¿Ya? Entonces, en toda esta región, si le das información al microcontrolador, no importa lo que te devuelva el microcontrolador, va a ser erróneo o incoherente. ¿Ya? Entonces, es al revés del otro ejemplo, no sé si se dan cuenta. En este ejemplo del sensor de temperatura, ¿dónde estábamos? Acá. El microcontrolador puede manejar hasta 3,3 voltios, pero el sensor de temperatura solo va a mandar voltajes hasta 1,5 o 1,6. Tiene un rango más pequeño. El microcontrolador llega hasta 3,3 y el sensor solamente hasta 1,5. ¿Por qué? Porque solamente llega hasta cierta temperatura. En cambio acá, este sensor, si no me equivoco, era de gas. Este sensor de gas puede medir hasta 500 y devolver un voltaje de 4, pero tu microcontrolador no puede manejar esos valores. El microcontrolador solamente va a poder manejar hasta 3,3, que es el equivalente más o menos para hacernos la vida sencilla. Acá, digamos, acá más o menos, y digamos que esto acá, si cálculo súper rápido, pareciera que fuera 110 ppm, ¿ya? Entonces, acá tienen que sacar ustedes el cálculo. Tengo acá un punto, tengo acá otro punto. Este punto así al ojo, más o menos está en 50. Y al ojo, más o menos está en 2,25. Este punto al ojo, habíamos dicho que está en 110 y acá está justamente a 3,3. Tienen dos puntos. Un primer punto que va desde, ¿cómo es esto? Voltaje y ppm. Para un voltaje de 2,5 te corresponde un ppm de 110. Para un voltaje de 3,3 te corresponde un ppm de, estoy mal. Para un voltaje de 2,25 te corresponde un ppm de 50. Para un voltaje de 3,3 te corresponde un ppm de 110. Listo. Ahora simplemente es ecuación punto pendiente. Acá, ¿qué va a ser la pendiente de esta recta? La pendiente es el cambio del eje vertical, que es el voltaje, entre el cambio del eje horizontal, que es ppm, partes por millones. Entonces, la pendiente es igual a que, ¿cuánto cambia el voltaje? Cambia de 3,3
menos 2,25. Calculadoras, por favor, rápidamente, necesito que me ayuden. ¿Y cuánto cambia? Los ppm? Cambian de 110 menos 50. ¿Cuánto da todo eso? ¿Cuánto es 0, no mentira, 1,05 creo, entre 60? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? Por favor, de nuevo. 0,017. 0,017. ¿Alguien más, por favor, puede validar? Mientras valida alguien más, trabajamos con eso. 0,017. Luego tenemos ecuación punto pendiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Va? Esto conocen de memoria. Y1, x1, ¿qué es y? Y es mi voltaje, sería voltaje menos voltaje 1 es igual a m, que es mi x, es ppm, entonces sería ppm menos ppm1. Ahora, V1 ppm1 es un punto cualquiera, puede ser oeste o este, cualquiera de los dos puntos. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazamos. Voy a trabajar con el punto, con el primer punto. V menos V1, pero el primer punto tenía 2,25 voltios, es igual a M. ¿M cuánto es? 0,017 por X, por ppm menos ppm1. Y ppm1 habíamos dicho que es 50, ¿no? Para 2,25 corresponde 50. Y de acá ya tengo la ecuación. De acá, ¿qué conozco yo? El voltaje. ¿Qué voy a calcular yo? El ppm. Saca de espejo el ppm. Esto va a ser B menos 2,25 entre 0,017 más 50 es igual a ppm. Esta sería la nueva ecuación. ¿Ya? Si mi sensor no es el sensor de temperatura, sino es este sensor de gas, esta sería la ecuación que tienen que colocar y que tendría que verse en el watch window de Kyle para saber cuánto gas estamos midiendo, si en lugar del potenciómetro está entrando el gas. ¿Ya? Entonces, por favor, esto revísenlo con calma porque creo que ha habido una pequeña confusión tal vez con la explicación que les ha dado Felipe o Valeria. Si la explicación que les ha dado Felipe o Valeria ha sido diferente, por favor, adopten esto de acá, porque esto es lo correcto. ¿Ok? Solamente en esta parte. Ahora acá, en el contexto real, yo puedo, mi sistema va a poder leer 3,3 voltios. Acá leemos con otro color. Mi sistema va a poder leer 3,3 voltios, que correspondería a 63, ¿no? En el ADC. ADC 63, voltaje 3,3 voltios. Y un ppm de 110 en un contexto real. Y la respuesta es sí, ¿verdad? Va a poder ser. En un contexto real, mi ppm va a poder ser 50, mi voltaje 2,25 y mi ADC, no sé, no sé qué valor corresponde, digamos, creo que 50 o 45, no sé, por ahí. Y en un contexto real, mi sensor de gas va a poder recibir 50, que me provoque 2,25 y eso provoque un número en mi ADC y la respuesta es sí, ¿ya? Pero en el contexto real, ¿es posible que el sensor bote 0 voltios? Y la respuesta es no. El sensor puede botar menos de 2,25
En su datasheet te dice que no. Entonces nunca van a haber valores pequeños para el ADC. A 0 voltios le va a corresponder 0, a 1 voltio le va a corresponder, no sé, 10, digamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. No va a llegar nunca el microcontrolador porque el sensor nunca va a botar algo más pequeño que 2,25. ¿Ya? El sensor puede botar algo más de 3,3 voltios, sí, pero mi controlador no va a leer, no va a interpretar esta parte de acá, no va a saber cómo interpretar, solamente va a poder interpretar esto, esta parte, ¿ok? Y ahí entra lo que les he dicho en su momento, para ir terminando, del adaptador eléctrico. Les había dicho en su momento que acá tú tienes, ¿cómo hacemos un dibujito de esto? Digamos que esto de acá es gas. Tú tienes acá gas. Acá tú tienes tu sensor que te va a botar voltaje. Y esto de acá puede entrar directo al microcontrolador y sería el cálculo que estamos haciendo. ¿Ya? Pero para manejar mejor, ya cuando estás en un contexto industrial, acá viene acá, ¿cómo podemos ponerlo? Sí, una adaptación eléctrica. Acá viene un circuito, que es un circuito de adaptación eléctrica. ¿Qué es lo que hace este circuito? Lo que hace este circuito es, fíjense, esto de acá vamos a agarrar. El sensor te bota, sí, podríamos decir eso. Digamos que el sensor te bota solamente entre el rango de 2,25 a 3,3, ¿ya? Pero tú quieres convertir esto, extrapolarlo, para que cuando sea 3,3, te bote 3,3 y cuando sea 2,25, te bote 0 voltios, ¿ya? Y recién esto de acá, meterlo al microcontrolador. Y ahí tú estás manejando todos los números posibles del microcontrolador, desde el 0 hasta el 63. ¿Ok? Pero esta transformación, ¿qué es necesario? Pues acá un circuito donde esté amplificadores que justamente vemos acá justamente que amplifica la señal y también la mueve hacia abajo un poco. Es un offset. Esto lo amplifica, ¿no? Algo así, y luego lo baja. Y así se produce solamente esto de acá, ¿ya? Pero cuando haces eso, ¿qué pasa? Al hacer este cambio, esta transformación, ¿qué pasa? Este cálculo ya no es válido, porque este cálculo lo hemos hecho solamente para esta recta de acá, ¿ya? Al hacer esta transformación, estamos nosotros como alterando la recta. La recta ahora va a ser algo así, digamos, que empiece en 0, 0. Y entonces es una nueva recta, entonces hay que hacer un nuevo cálculo que va a afectar. ¿Ok? Y algo aún más profundo sería no solamente ampliar ese rango, sino ahora incluir todo esto. Pero al incluir todo esto, es decir, que vamos a tratar desde 2,25 hasta 4, ¿ya? Vamos a hacer esa amplificación y lo moverlo hacia abajo, ¿ok? No hay problema. Pero al hacer todo eso, eh, vamos a entrar a una región que no es lineal. Todo esto de acá no es lineal. Entonces ya no vas a poder utilizar ecuaciones de una recta. Tendrías que utilizar una ecuación
cuadrática o cúbica o hacer una regresión, ¿no? Entonces, estos de acá son comentarios simplemente para que vean la complejidad de un aspecto ya realístico. En el contexto del examen y de su proyecto final, nos vamos a quedar en esta etapa de cálculos, en esto primerito que he hecho. ¿Ok? Levanten la mano, por favor, para los que está claro y podrían agarrar con el datasheet de cualquier sensor que les dé y tengan ustedes una gráfica de este estilo o alguna fórmula o alguna información de este estilo, podrían hacer los cálculos y poder leer lo que dice ese sensor. Hemos hecho dos ejemplos del sensor de temperatura, el sensor de gas. Carlos, Álvaro, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Ah, bueno, yo por mi parte, o sea, en la parte del sensor de gas estaba leyendo su datasheet que tiene ciertos rangos, que primero está, justo, justo estaba viendo que te decía de 0 a 1 voltio es aire limpio, de 1 a 2 voltios era aire concentrado, de 2 a 4 aire moderado y de 4 a 5 altamente concentrado, o sea, eso no debería tomarlo en cuenta. Eso, digamos que esta gráfica es el resumen de toda esa información que me dices, porque, o es como catalogar, digamos, de 0 a 1 voltio, o tal vez es información extra que no está en esta gráfica. Es un poco de los dos, creo. De 0 a 1 voltio, si no, dime de 3 a 4, algo así me has dicho. Dime algo de 3 a 4, de 4 a 5, por favor. Ah, ay, buenísimo. De, bueno, en teoría sería de 1 a 4 sería aire moderado. Ya, y de 1 a 4, te decía, de 1 a 4. Debe ser una información que te dice que, digamos, de acá, estoy intuyendo cosas, ¿ok? No estoy hablando con exactitud, pero me imagino que es información que te dice que desde acá hasta acá, que es desde 3 a 4 voltios, digamos, eh, estás en este rango de 100 ppm, partículas por millón, a 400 partículas por millón. Y eso se cataloga según, no sé, según normas, que es aire un poco contaminado, no sé. No sé si entiendes la idea a lo que me refiero. Ahora, eso sería yendo un poco más en detalle. Respecto, digamos, al examen o a la implementación, solamente les voy a pedir que analicen una gráfica de este estilo, digamos, ¿no? Pero lo que tú has hecho el análisis de lo que te dice otras informaciones que tiene el datasheet es importante, es relevante. Complementan o te dan información extra aparte de esto. No sé si respondo a tu duda. Sí, entonces solo tomaríamos en cuenta esos parámetros de, en este caso sería de 2.1 a 3.3, digamos. Sí, para el examen. Ah, Solo ya, eso, entonces para no entendí. complicarnos la vida. ¿Sí? ¿Está claro, Carlos? Sí. Ahora, en un contexto realístico, ¿no? De empresa, sí tienes que tomar en cuenta todos los otros parámetros, ¿no? Que me has dicho. Que normalmente no contradicen esto, sino lo complementan, imagino. Ok. Ok, chicos. Solamente 3 minutitos solamente para comentar lo siguiente. Eh, Creo que hay un problema del TP, y de acá. Cuando hacen correr el ejercicio 5 y el 6 son importantes, por favor. Acá, acá te dice que en función de lo que lea el ADC o el potenciómetro va a brillar la LED. Entonces es simplemente una ecuación, de la misma manera que del sensor. Es otro problema, pero la solución es la misma. Fíjense, simplemente eh, voy a hacer rápidamente para esto. Fíjense, para 0 voltios, 20%, para 1,25, 60%. Ta, 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 ta. Ya, digamos, tenemos esos dos puntos.
ratito, tac, tac. Si no, esto de acá, tac, esto de acá. Acá nos quedaremos. Para 0 voltios, 20%, para 2,5, 100%. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá yo tengo el voltaje, tengo el duty cycle, ¿ya? Entonces, para 0 voltios, yo tengo que es 20%, es decir, acá, 20%. Tengo este punto. Para 2,5 voltios, tengo que es el 100%, acá, 100%. Entonces, tengo acá esta recta. Acá tiene una ecuación. Ustedes saben manejar el duty cycle del WM. Saben manejar el voltaje del ADC. Ahora, de esas dos cosas que saben manejar por aparte, simplemente las van a vincular con una ecuación lineal y simplemente tienen que encontrar estos dos puntos y hacer la ecuación lineal de la misma manera que hemos hecho con el sensor y aumentar esa ecuación extra. ¿Ok? Es la misma solución, pero para este problema que es en otro contexto diferente. ¿Ya? Eso quería también aportar. Ya, ok. Entonces, el examen es el día de laboratorio, que es el jueves. Eh, por favor, aprovechen para hacer preguntas a los ayudantes, a mí por WhatsApp. Los que han participado hoy, por favor, escriben sus participaciones en el chat para que queden registradas. Y también creo que ha habido unas participaciones que no hemos anotado. Eso también anoten, por favor. Los que han participado y no se han anotado en su momento son conscientes de eso. Anoten eso más para que no se pierda. ¿Dudas, preguntas antes de que se acabe la sesión? Inge, yo tengo una consultita y era respecto al código, pero al final de la reunión será que le puedo compartir pantalla Ya, está bien. y ver Al eso. final te puedes quedar y lo vemos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Para el día del examen, por si acaso, pueden entrar a calculadora, sus notas, sus códigos anteriores. Ya, por favor, pueden utilizar sus códigos anteriores, pero no códigos ajenos, ¿ya? No pueden conectarse a Internet. Persona que se conecte a Internet, se anula el examen con 0, ¿ya? Ya ha pasado en semestres pasados que he tenido que poner 0 a causa de eso. Ya la conexión a Internet es prohibida. Todo lo que necesiten, este pinout, de sus códigos, ¿dónde está? Sus códigos, el pinout, este gráfico, descárguenlo. El datasheet, descárguenlo. Pueden también imprimirlo si quieren, tener en papel, no hay problema. ¿Ya? Pueden tener todos los recursos, pero no pueden tener conexión a Internet ni comunicación con nadie, ni con ustedes, ni entre ustedes, ni con nadie fuera. ¿Ya? ¿Alguna duda más que tenga alguien? Ok, entonces Ah, hemos dije, visto que... Sí, ¿el Andrés. examen va a ser en la universidad, en las salas de computación o...? Sí, es lo más probable. Pero si hay algún cambio, les voy a hacer saber un día antes máximo. Ok, listo, gracias. Ok, entonces nos vemos, chicos, la siguiente semana. Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Jimmy, te puedes quedar para que podamos ver tu código. Hasta luego. Chao, chao.